del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informo a las personas que siguen esta transmisión que estamos iniciando a esta hora, toda vez que estuvimos en una sesión previa analizando distintos asuntos competencia de esta Suprema Corte. De cuenta, secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 88, celebrada el lunes 7 de septiembre del año en curso. En votación económica, consulto si se aprueba el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 146/2020 y sus acumuladas 149, 151 y 162, todas de 2020, promovidas por los partidos políticos de Baja California, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, demandando la invalidez del decreto 74 bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y con conjuntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad 146/2020 y sus acumuladas 149, 151 y 162/2020. Segundo, se reconoce la validez del decreto número 74 publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California el 16 de junio de 2020. En términos del considerando quinto de esta decisión, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de dicha entidad y conforme a lo precisado en el considerando sexto de esta determinación. Tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, el periódico oficial del Estado de Baja California, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras, señores ministros, someto a su consideración los primeros tres apartados: competencia, oportunidad y legitimación. ¿Hay alguna observación? En votación económica, consulto si aprueba. Aprobados por unanimidad de votos. El considerando cuarto refiere a las causales de improcedencia. Señora ministra Piña, ponente en este asunto, tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro presidente. En este asunto, como sucedió en el asunto que vimos ayer, el pasado 2 de septiembre de 2020 se aprobó en el Congreso de la Legislatura de Baja California el decreto número 102, mediante el cual se incorporaron modificaciones, entre otras, a las normas que aquí se están impugnando, como son los artículos 16, 78 y 80, particularmente atendiendo un lenguaje neutral de género. En este sentido, conforme a mi criterio, tendría que sobreseerse por cesión de efectos la presente acción. Sin embargo, pongo a consideración de este honorable pleno si conforme al criterio de cambio normativo procedería el sobreseimiento o no, y por lo cual repartí el cuadro comparativo entre las reformas que fueran objeto los artículos que se están impugnando. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Señora ministra Yasmín Esquivel. Sí, yo únicamente me apartaría considero que debe sobreseerse del párrafo tercero y cuarto del artículo 16. Gracias, ministro presidente. Gracias a usted, señora ministra. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Haciendo una comparativa entre las disposiciones que fueron modificadas y las que son combatidas, independientemente de que sus párrafos en sí mismos no coincidan, me parece que las modificaciones introducidas en el nuevo decreto sí generan un cambio normativo que para mí me hace acompañar la propuesta de sobreseimiento. Y lo hago simplemente con el fin de aclarar que aunque hay también alegatos en contra de violaciones al proceso legislativo, a diferencia de otros casos en las que estas se presentan cuando se combate un ordenamiento en lo general y una nueva legislación en determinados artículos no las deja sin materia, este no es el caso porque son solo disposiciones aisladas de la Constitución, de manera que
estimo que en el caso sí opera un cambio de situación jurídica y bajo esta perspectiva la cesación de los efectos por virtud de las reformas. Gracias, señor ministro presidente. Gracias a usted, señor ministro Pérez Dayán. Ministro Franco y después el ministro Lainez. Gracias, señor presidente. Yo vengo por sobreseer porque estimo que el cambio sí es normativo y es de fondo, puesto que impacta a un sistema que además es en cumplimiento de lo que define ahora nuestra Constitución General para que sea inclusivo y binario, es decir, para tratar de establecer con un concepto que es el que se usa de diputaciones, que además gramaticalmente puede tener esa acepción, tanto al género femenino como al género masculino. Consecuentemente, sí me parece que hay un cambio sistémico importante para no dejar lugar a dudas de cuál es el objeto que se tiene ya con este cambio medular en nuestro sistema jurídico. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministro Lainez. Muy brevemente, igual que como lo señaló el ministro don Alberto Pérez Dayán, y entiendo la posición del ministro Fernando Franco, yo también me sumaría a esa posición. Me parece que sí hay un cambio normativo, aunque pareciera que son retoques, no lo son. Es una cuestión que impacta sustancial y normativamente a las disposiciones. Gracias, ministro. Gracias a usted, señor ministro. Yo también votaré por el sobreseimiento. Me parece que hay un cambio en el sentido normativo del sistema electoral en este tema y consecuentemente me parece que lo correcto es sobreseer. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo estoy a favor del sobreseimiento integral en esta acción, pero separándome del criterio de cambio normativo, simplemente porque fueron motivo de un nuevo proceso legislativo estas normas y ello genera la improcedencia. Gracias. Gracias a usted, señor ministro Pardo. ¿Alguien más quiere hacer? Ministro Luis María Aguilar. Muy breve, señor presidente, señores ministros, señoras ministras. Yo también, en general, yo he sostenido este criterio desde hace más de un año para acá, así es que yo también estoy de acuerdo con el sobreseimiento de este asunto por ese cambio normativo de las normas, no solo en su contenido específico, sino como sistema que se presenta entre ellos. Gracias. Gracias a usted, señor ministro. Entiendo que, perdón, señora ministra Ríos Farjat, adelante. Gracias, presidente. Muy breve, en los mismos términos. Para mí también ha operado sobreseimiento porque parece pequeño, pero es un gran cambio significativo y también es un sistema. Entonces yo estaría por el sobreseimiento en este caso. Gracias, señora ministra. Entonces se somete, ministro González Alcántara. Yo coincido con lo que se ha expresado con relación al sobreseimiento y estoy también considerando esa posibilidad de unirme a esa propuesta de usted. Gracias. Gracias a usted, señor ministro González Alcántara. Entonces somete a consideración de este tribunal pleno la propuesta de sobreseer esta acción. Tome votación, secretario. Sí, señor ministro Ortiz Mena. Por el sobreseimiento del artículo 16 únicamente. Señor ministro González Alcántara Carranca. Por el sobreseimiento. Señor ministro Esquivel Moza. Al tratarse de un sistema, como lo han mencionado, iría por el sobreseimiento integral. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto modificado para que sea sobreseído por nuevas condiciones en el fondo sustantivo de lo que representan los cambios legislativos que se hicieron. Señor ministro Aguilar Morales. Con la ahora propuesta de sobreseimiento de las 3 disposiciones impugnadas, precisamente por un cambio normativo del sistema. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del sobreseimiento, separándome del criterio de cambio normativo. Señor ministro Piña Hernández. En los mismos términos que el ministro Pardo. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del sobreseimiento porque hay cambio normativo. Señor ministro Lainez Potisek. El sobreseimiento integral. Señor ministro Pérez Dayán. Igual. Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea. En el mismo sentido.
Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta modificada de sobreseimiento integral en contra de consideraciones de cambio, de criterio de cambio normativo. El señor ministro Pardo Rebollo, la señora Piña Hernández. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota solo por el sobreseimiento respecto al artículo 16. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento de esta acción, lo cual se reflejará en los puntos resolutivos correspondientes. Y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 136/2020, promovida por diversos diputados de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, demandando la